Hola, muy bienvenidos. Otra vez estamos con un tema muy importante en este día, así que queremos compartirlo con ustedes. Todo lo que tenemos interesante para compartir en valores vitales, lo queremos transmitir porque realmente se trata de nuestra vida y por eso son valores vitales. Así que vamos a compartirlo con ustedes ahora. Pero antes de todo vamos a orar. Y yo voy a pedirte, David, que nos dirijas en oración. Bueno, Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Que Dios les bendiga. Qué bueno que pudieron estar presentes hoy con nosotros. Queremos disfrutar de este tiempo de palabra de Dios, del consejo de Dios y de la bendición del Señor. Así que oramos al Señor. Padre Celestial, invocamos tu nombre y te damos gracias. Porque donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio para bendecir. Así que bendecimos a todos los que en este momento están mirando el programa. Señor, queremos que este estudio sea de gran bendición para la vida de cada persona que lo recibe ahora. En el nombre de Jesús, que la presencia y el poder del Espíritu Santo traiga revelación de esta palabra a cada corazón como lo trae al nuestro y nos ayuda, nos da bendición, victoria, felicidad y paz. En el nombre de Jesús, gracias Señor por este tiempo que vamos a pasar juntos. Amén y amén. Amén. Qué lindo Hilda estar en la presencia de Dios, ¿no? ¿Sabes por qué decía que es algo muy importante? Porque todos aprendemos, o sea, de las experiencias de otros, buenas o malas. Sí. Y bueno, de allí sacamos nuestras conclusiones para armar nuestra vida y nuestros valores de vida. Y bueno, en esta mañana queremos compartir con ustedes un tema muy importante de un profeta menor. Bien. Joel. Joel va a ser nuestra lectura y también un tiempo de crisis que vivieron ellos. ¿Por qué? Porque en este tiempo de crisis se compara a nuestro tiempo y entonces podemos sacar enseñanzas para nosotros hoy de la palabra de Dios, aunque sea del Antiguo Testamento, de 800 años antes, no importa. Lo importante es que la palabra es viva y eficaz para nosotros hoy y podemos sacar enseñanzas para nuestra vida. Así que, ¿qué te parece si leemos un pasaje que hemos leído mucho en este tiempo, un tiempo de crisis que estamos viviendo en Argentina? Y el texto es 2 de Crónicas 7:14. Si vos tenés tu Biblia, seguinos y David lo vas a leer, por favor. Tremenda palabra, Hilda, de poder, de esperanza y de fe. Dice el Señor, si se humillare mi pueblo, está ahí marcándonos, ¿no es cierto?, la actitud que tenemos que tener, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Allí el Señor pone las condiciones para traer la bendición, ¿no? Y dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así que imagínense, si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, Dios va a hacer lo que Él dice sobre cada una de nuestras vidas y vamos a recibir la bendición, la promesa de Dios, de humillarnos, buscar el rostro del Señor, dice, invocando su nombre y convirtiéndonos de nuestros malos caminos, arrepintiéndonos de aquellas cosas que al Señor no le agrada. Entonces, dice el Señor, perdonaré. Qué lindo que es tener el perdón de Dios, porque eso trae seguridad, trae paz, trae satisfacción. Los temores se van de nuestra vida cuando sentimos el perdón de Dios. Y bueno, dice el Señor, no solo los perdonaré, sino también los sanaré. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Y qué importante que es en este tiempo de cuarentena, de pandemia, ahora, de tantas rescato, enfermedades, ¿no? Está hablando justamente del arrepentimiento, pero rescato, yo iré. O sea que Dios escucha a un pueblo que clama, que gime, que en esas condiciones. Por eso que hemos rescatado este texto, aunque no es de Joel, pero tiene mucho que ver, un paralelismo en cuanto a esto. Está todo bien, ¿no?, entrelazado y unido, porque la palabra de Dios tiene todo un hilo de pensamiento desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso, y cuando habla de arrepentimiento, Joel habla de esto, porque hay un tiempo de crisis. Claro. Entonces, ¿cuál era la crisis que estaba viviendo el pueblo
Bueno, estamos hablando de 800 y pico de años, 825 años antes de Cristo. O sea que es muchísimo tiempo, Sí, ¿verdad? sí. Pero 2800 años, pero la palabra de Dios es tan viva y eficaz. claro, pero y actual. de cualquier manera Y estábamos actual. viviendo un tiempo de crisis. Ahora, ¿cómo era el trasfondo de esta gente, de los receptores que son el pueblo de Judá y también Fíjate que dice, sanaré la tierra, dice el Jerusalén? Señor, ¿no? Y al decir sanar la tierra, no solo habla de restaurar y bendecir el planeta, pero sino lo principal somos nosotros, Justamente. los habitantes de esta tierra. Justamente. Bueno, el propósito del libro de Joel tenemos que entenderlo porque también, si queremos compararlo con nuestros días, tenemos que hacer una comparación de todo en realidad. Y podemos ver que en ese tiempo, bueno, era una advertencia para ellos y que pidieran perdón, que se arrepintieran, que volvieran a Dios. Era el propósito del libro, de esta profecía, que no la vamos a ver en detalle, pero sí en general el contexto de la profecía. Entonces, Dios les estaba diciendo que se volvieran a Él, que iban a tener perdón, pero deberían ellos arrepentirse. Así que encontramos que el pueblo, ¿cómo estaba viviendo? Porque decimos, ¿arrepentirse de qué? Bueno, el pueblo había prosperado, el pueblo estaba cómodo, el pueblo estaba bien, entonces se había alejado de Dios y tomaba a Dios a la ligera, era egocéntrico. Bueno, si ustedes pueden hacer comparaciones, era bastante como en este tiempo. Así que se sentía satisfecho de sí mismo. Y entonces viene la crisis. La crisis de aquel tiempo cuenta en el capítulo 1, que usted lo puede seguir con su Biblia, en el capítulo 1, va a ver que hay una crisis, una invasión de langostas. Acá hemos tenido algunas invasiones de langostas, pero bueno, allá vino y terrible lo que hacía la langosta. Así que todos pensaban, es juicio de Dios, juicio de Dios. Devastador. Devastador, Tremendo. una crisis devastadora. Y yo quiero contarte un poquito acerca de la langosta, porque Dale, contanos. la gente de campo lo sabe bien, pero Sí. nosotros de la ciudad poco sabemos de esto. Pero yo quiero contarles que la langosta, lo van a encontrar ustedes en el versículo 4, la langosta allí menciona 4 evoluciones. ¿Querés leerlo? Del versículo 1 Sí, sí. del capítulo 4. El versículo 4, perdón. De Joel. Sí. Capítulo 1, verso 4. Verso 4. Dice así: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Mira vos, habla de 4 evoluciones de la langosta, porque habla de la oruga, que es la larva, el gusano, que todos diríamos, y dice que comió. ¿Qué come la larva? Vos te imaginás un poquito, es la orilla de la hoja, lo más tiernito, la orillita nomás, el gusano. Después que vino el saltón, Sí. ¿no? Y el saltón comió un poquito más de la hoja. Y después vino el revoltón y se comió las ramitas todas de la hoja, las nervaduras, y hasta que vino la langosta con sus dientes, que ya les voy a contar un poquito, no dejó nada, se comió hasta los tallos. Por eso nos está diciendo algo, que se comieron todo, es devastador. Bueno, y entonces ellos pensaban que el juicio de Dios había venido a través de la langosta. Y saben que esto, si lo aplicamos espiritualmente, es como el pecado te va comiendo de a poco, de a poco los cimientos, hasta que destruye la vida. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué dijo Jesús Que acerca de un esto? poco de levadura leuda toda la masa, que un poquito, empieza todo por un punto, un pecadito, como decimos. No hay pecaditos grandes ni pecaditos chicos, el pecado es pecado, pero comienza con poquito, y si uno no se arrepiente y no lo corrige, no corrige el error, ¿no es el cierto? Señor. Entonces, eso estaba diciendo también el Señor de alguna manera a este pueblo con la langosta, ¿no? Sí. Y sepan ustedes que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Quiere destruir nuestras vidas por completo. Así que prestemos atención a todo esto. Ahora, vos sabés que hay un proverbio árabe que dice, en la langosta tenemos, escuchen bien, el rostro de un caballo, el ojo de un elefante, el cuello de un toro,
los cuernos de un ciervo, el tórax, dice, de un león, el vientre de un escorpión, las alas de un águila, los muslos de un camello, los pies de un avestruz y la cola de una serpiente. Un Dios monstruo, mío, total. un monstruo del apocalipsis esto, ¿viste? Terrible. Qué bárbaro. Así que, qué tremendo. Ahora, estos animalitos, la langosta, le llamaban la encarnación del hambre, ¿no? Porque realmente donde pasaban dejaban hambre. Tienen la velocidad de la caballería, sus movimientos producen un ruido a carros de guerra, son infatigables y ordenadas, se mueven en cuadrillas y producen densas nubes que tapan el sol. Y sabes que los italianos, porque dice que tiene la cabeza o la cara como un caballo, si vos lo ves, es chiquitito, pero agarra una langosta alguna vez que la tengas en la mano y le vas a ver que tiene la carita como un caballo. Por eso que los italianos le llamaban caballete, ¿no? Caballito. Así que, bueno, es importante que sepamos esto porque hay un informe de años atrás en Marruecos, dice que fue notorio, por eso lo dejaron registrado. Dice que vino una plaga de langosta y destruyó una superficie de 500 kilómetros cuadrados. Tremendo. La nube abarcaba 15 kilómetros de ancho y 30 kilómetros de largo. Consumieron un repollo en 30 segundos. Lo comieron todo. Dice, la corteza de un naranjo en segundos. 30 hectáreas de tomates en 10 minutos y mordían los labios de los niños, lastimaban a las gallinas. O sea, hicieron un desastre. Pasaron la langosta y dejó un desastre. Esto fue en Casablanca, en Marruecos. Sí. Así que tenemos que... Está ilustrando realmente el poder que tiene el pecado. El poder, ¿no es cierto? Pero el pueblo veía la langosta y dijo, esto es juicio de Dios. Pero no veían que el pecado era lo que producía. Ahora, por eso yo te pregunto, ¿cuál era en ese momento el pecado de esta gente y cómo lo aplicamos a nosotros? El versículo 5 dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Realmente, menciona algo muy devastador para la humanidad entera. Sabemos que comenzó de los principios, ¿no? Con la primera persona que se embriagó, Noé, por allí fue el que inauguró, ¿no es cierto?, esta costumbre en el ser humano y tristemente, lamentablemente, la gente hoy es uno de los vicios que destruye. Los que hemos tenido experiencia con familiares que se embriagaban, realmente hemos sufrido mucho, ¿no? Y la gente sufre mucho y el mundo sufre mucho porque en el sentido espiritual esto es devastador, porque la persona que practica vicios, en este caso menciona, ¿no es cierto?, la borrachera, pero pueden ser drogas, pueden ser tal inmoralidad, vez moralmente montados, ¿no? Exactamente, y cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, su moral decae, es violento, sale de sus juicios cabales, destruye todo lo que tiene a su alrededor. Así me pasaba a mí cuando era niño, porque mi padre era alcohólico, ¿no es cierto? Entonces toda la gente que tiene experiencias, por eso digo, está tipificando el poder que tiene el pecado y el poder que tiene destructivo, porque una persona que está bajo la influencia, ¿no es cierto?, del pecado y el dominio del pecado, no tiene control. Y todo lo que tiene alrededor, en vez de edificar y bendecir, lo destruye y lo maldice. Claro, y otra cosa también, que la persona no se da cuenta y se va alejando de Dios, lo tiene menos. Sí, espiritualmente. O sea, se embota su entendimiento, no es un hombre cabal, obviamente. No, hasta la conciencia. Claro. La conciencia se endurece y pierde toda sensibilidad. Todo entendimiento en cuanto a Dios también. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de este pecado? Porque lo vimos allí en la tierra, devastó. Y acá también en cuanto al sentido espiritual, ¿cuál fue? Claro, trajo violencia. ¿Qué dice Joel? ¿Qué fue el resultado? Claro, realmente aquí está diciendo que el país fue devastado. Primero la gente, ¿no es cierto?,
lejos de Dios, indiferente, no teniendo en cuenta a Dios. Y hoy está sucediendo eso. Lamentablemente nosotros como cristianos pensamos, bueno, ahora con esta pandemia, con esta cuarentena, con todos estos problemas que hay en el mundo entero, esta hora de prueba que ha venido sobre el mundo entero, decimos, bueno, la gente se va a volcar a Dios. Se va a volver a Dios. Y no fue así, no es así. Al contrario, se aleja más de Dios, transgrede las leyes, desobedece a las autoridades, hacen reuniones clandestinas que no tienen que hacer, contagian a la gente, se ponen violentos. Los que iban a las iglesias, un porcentaje dejó de ir a la iglesia. Realmente estamos viviendo los últimos tiempos y Joel ahí está explicando toda la maldición que trae vivir lejos de Dios, ¿no? Muy bien, y que le sucede a la gente, pierde todo y no tiene paz, no tiene gozo. Pierde todo, y no solo pierde todo lo espiritual en primer lugar, pierde lo emocional porque pierde la familia, las buenas relaciones, pierde lo material porque una persona bajo la influencia de vicios está, ¿no es cierto?, empeñando todo lo que tiene y deshaciéndose de lo que tiene para alimentar el vicio y destruyendo todo eso, ¿no? Entonces, que el Señor nos libre y nos ayude, porque cada día el Señor nos está mostrando su gracia y su poder en misericordia para que el hombre revierta eso y se arrepienta de corazón. Sin duda. Yo compartía con la gente de la iglesia que veía en este tiempo que habían perdido el gozo. Y lógico, al perder todo, desolación, lloro, el luto y todo esto, en ese tiempo venía la tristeza, la pérdida de gozo. Sí. Y hoy estamos viviendo lo mismo. También en la iglesia se siente eso. Bueno, y redondeando en pocas palabras el resultado, entonces en el capítulo 1, versículos 6 al 20, vemos que la desolación vino sobre toda la nación, el lloro, versículo 8, los ministros del Señor estaban de duelo, también de luto se vistió la tierra, como nuestros días hoy, confusión y gemido, extinción del gozo, la sequía, o sea, todas consecuencias que hoy estamos viviendo en nuestros días por causa del pecado y de vivir lejos de Dios. Sin duda, ese fue el resultado de cómo habían vivido ellos, ¿viste? Pero a veces no se daban cuenta del pecado y por eso llegaron a esta situación. Ahora, queremos decirle a nuestra audiencia que en realidad la langosta no era el juicio, sino que advertía que venía algo peor porque ellos no se imaginaban, pero así como la langosta era una parábola en realidad de lo que vendría, y saben que venía un juicio mayor que era con el ejército asirio, un ejército que asolaba también, que era devastador igual que la langosta, pero que era terrible, peligroso, destructivo, sanguinario. Y quiero contarte un poquito acerca de este ejército, y que vos podés buscarlo en los libros de historia del secundario, o a lo mejor si tuviste la oportunidad de ir a un museo como británico en Europa, podés encontrar estos escritos o estas en relieve, en arcilla, habían dejado ellos de alguna manera inscripto lo que mostraban en un cuadro, lo que hacían cuando entraban a cautivar, a conquistar una tierra. Por ejemplo, esto dijo Tiglat-Pileser I. Fíjense ustedes, los cuerpos de mis enemigos derribé como lo hace el Dios de las tempestades. Corría sangre en sus barrancos, les corté la cabeza, los amontoné a las entradas de sus ciudades como gavillas de trigo. Arrebaté sus posesiones, los despojé de sus bienes. Eso dijo. Así que imagínense, ¿no? Despiadado. Sanguinario. Pero hubo otro también, que dice, levanté un pilar en la entrada de la ciudad para colgar los pellejos de los príncipes a los que hice arrancar la piel. Fíjense, algunas pieles estaban en el pilar, otras colgadas
con estacas a su alrededor. Hizo Hitler y otros, ¿no? Pero mirá, ya había otros antes. A algunos rebeldes solo los hice descuartizar, como diciendo, tuve piedad, los hice descuartizar, ¿no? Y así podemos hablar de otro también, que es Tiglat-Pileser II, dijo, los degollé como si fueran corderos, corté sus preciosas vidas como quien corta un hilo, como abunde el agua de una tormenta, hice que el contenido de su garguero, dice, y de sus entrañas fluyera sobre el llano abierto. Mis corceles saltaron haciendo piruetas, dice, cabriolas, dice, en los arroyos de sangre y suciedad, con los cuerpos de sus guerreros, llené la planicie como si fuera hierba. O sea, y hay mucho más, tengo mucho más que rescaté solamente eso, pero malvados, ¿cómo ¿no? pueden ser tan despiadados? Pero era para mostrar justamente, ellos lo dejaban grabado, lo dejaban esculpido, como si nosotros hoy hiciéramos una foto instantánea, una selfie. Ellos lo hacían en arcilla para que quedara por toda la posteridad. Mirá los años que ha pasado y sin embargo todavía están. Qué barro. Todavía fueron guardados. Así que es para nosotros una advertencia, ¿no es cierto?, de lo que vendría. Muy bien, y yo te pregunto en realidad, porque esto era para que se arrepintieran, porque Dios no hace nada arbitrariamente. Dios advierte porque quiere perdonar, quiere sanar la tierra, como comenzamos. Ahora, Argentina en realidad no es la tierra esta que estamos hablando de 800 años atrás, pero también tiene pecados. 2800. 2800, mira vos. Yo ya estaba acortando los tiempos. Pero Argentina se dice que es católica, que es cristiana, pero ¿de qué tiene que arrepentirse para volverse a Dios? Para que no venga un juicio peor que la pandemia, aunque es en todo el mundo. Pero estamos sufriendo mucho Argentina, ¿no? Argentina es un país nominalmente cristiano, pero en la práctica está lejos de Dios, ¿no? Y lo que el país tiene que hacer, lo que los argentinos tenemos que hacer, en el caso nuestro lo estamos haciendo, gracias a Dios, estamos en comunión con Él y amamos a Dios, es reconocer a Dios, no dejar de lado a Dios. ¿Cuántas veces el ser humano hace cosas y no tiene en cuenta a Dios? Se alejaron de mí, dice el Señor, ¿no? Entonces, el gran pecado es ese, no cumplir con el primer mandamiento, de amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, la fuerza. Y eso hace que el ser humano pueda errar en sus caminos y pueda perder cuánta bendición Dios promete para nosotros, porque el acercarse a Dios ciertamente trae la bendición, el alejarse de Dios trae las maldiciones, y realmente la gente es egocéntrica, piensa solamente en sí mismo, en satisfacer sus deseos carnales, como en la antigüedad, ¿no? Exactamente, y bueno, eso produce una idolatría. El argentino se tiene que arrepentir de la idolatría, y cuando hablo de idolatría no solo de adorar una imagen de algo o de alguien, sino el cuerpo de uno puede ser un ídolo porque ama más a su cuerpo, le interesa solo la estética, su apariencia, el bienestar, por eso se hace ejercicio, dieta, y que no está mal en su medida, para cuidarse, ¿no es cierto? Pero cuando es lo primero en la vida, te olvidas de Dios y lo único que te importa es el cuerpo y cómo lo vestís, cómo estás estéticamente, es un ídolo. Y puede ser un ser querido, puede ser un bien material, el auto, la casa, una embarcación, cualquier bien material que ocupe el primer lugar. Puede ser la profesión, puede ser el trabajo, hay cualquier cosa para entenderlo más claramente que ocupe el lugar de Dios, eso ya es idolatría y le está robando el lugar que al Señor le pertenece, ¿no? Y bueno, uno tiene que pensar no tanto en lo material, porque dice la Escritura que sin nada hemos venido a este mundo y sin nada
absolutamente, aún los más famosos, los más ricos, los más potentados y poderosos de este mundo, vinieron así, sin nada. Y también se fueron sin nada, porque aunque lo entierren en un cajón de oro, no se va a llevar ese cajón a la eternidad, sino que va a quedar todo destruido. Así que hay que acercarse a Dios, hay que arrepentirse de corazón, hay que pedirle al Señor perdón, como leímos al principio: si mi pueblo se humillare, buscar en mi rostro, se convierten de sus malos caminos, entonces Dios va a oír desde los cielos la oración y va a sanar nuestra tierra. Ese es el camino. Ese es el camino, sin Así duda. que ¿Por qué no oramos entonces? Vamos a pedirle al Señor por nosotros, misericordia, por misericordia por Argentina. Que llegue más allá de las fronteras y te puedas hacer adquisitivo, ¿no? De esto, perdón. Sí. Te quiero decir, querido hermano y amigo que en este momento nos estás viendo, que abras tu corazón al Señor. Dios te ama y quiere lo mejor para nosotros. Nosotros somos los que atraemos el mal sobre nosotros con nuestro yerro, con nuestra desobediencia, con el no tener en cuenta a Dios. Así que con Hilda queremos orar al Dios para que Dios te bendiga. Sí. Unite ahí con tu familia, con quien estés, o si estás solo, allí invoca el nombre del Señor, pone tu mente en Dios y el Señor te va a bendecir. Sí, así que quiero rogar para que el Señor te bendiga y abrí tu corazón, recibí a Jesús en tu corazón, decirle: Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados y quiero empezar a experimentar tu gracia y tu poder en mí. Por eso, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, invocamos, Señor, tu nombre, que traiga bendición y paz a los corazones. Señor, ten misericordia. Yo sé que tú amas, Señor, a los argentinos y a este mundo. Señor, tú amas al pecador y quieres bendecirlo, quieres ayudarlo. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada uno de los que en este momento están viendo este programa, Señor, que la gracia y el poder del Espíritu Santo traiga convicción, traiga arrepentimiento, traiga hambre y sed de las cosas espirituales, porque somos alma y espíritu y necesitamos comunión con nuestro Creador. Por eso, en el nombre de Jesús, ahora trae esta bendición sobre cada uno de mis amigos y que la paz de Dios venga a cada corazón. Bendícelo y ayúdalo y recibe ahora la bendición del Señor. En el nombre de Jesús pedimos que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén y amén. Y amén. Gracias. Dios te bendiga, te esperamos en la próxima.